Lo que estás a punto de aprender cambia completamente la forma en que interpretas una interacción con una mujer, porque existe un lenguaje que casi nadie te enseñó a leer. No está en las palabras, no está en lo que ella dice. Está en los pequeños gestos que su cuerpo expresa cuando se siente cómoda, interesada o emocionalmente conectada contigo. La mayoría de los hombres comete el mismo error, escuchan únicamente lo verbal. Pero la comunicación humana es mucho más amplia. Diversos estudios en psicología social han demostrado que una gran parte del mensaje emocional se transmite a través del tono, la postura y el lenguaje corporal. Eso significa que mientras ella te dice algo neutral como que interesante, su cuerpo puede estar expresando mayor interés o todo lo contrario. Y aquí está lo importante. Cuando una mujer siente una conexión genuina con un hombre, su comportamiento cambia de manera sutil. No porque lo planee, no porque esté ejecutando una estrategia, simplemente porque el cuerpo responde a la comodidad y a la atracción social de forma automática. Estos cambios suelen manifestarse en microgestos relacionados con el tacto. Pequeños movimientos que parecen casuales, pero que cuando se repiten en un contexto específico, forman un patrón claro. Tal vez ya te ha ocurrido. Estabas conversando con una mujer. Sentías que había buena energía. Ella parecía presente, participativa. Pero después nunca supiste si realmente había interés. Lo que probablemente pasó es que hubo señales, pero no supiste interpretarlas correctamente. Hoy vas a aprender a observar sin exagerar, sin sobreanalizar y sin incomodarte. Porque el objetivo no es convertirte en un detective del comportamiento humano. El objetivo es desarrollar sensibilidad social. Existe una diferencia enorme entre un gesto automático y un gesto que aparece cuando hay conexión. Y esa diferencia está en el contexto, en la repetición y en la coherencia con el resto del lenguaje corporal. A partir de ahora, cada vez que interactúes con una mujer, empezarás a notar pequeños detalles que antes ignorabas. No porque ella esté intentando enviarte mensajes ocultos, sino porque el cuerpo humano comunica antes de que la mente lo haga consciente. Y todo comienza con el gesto más conocido y a la vez más malinterpretado: el cabello. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte si quieres dominar la psicología social y entender mejor las dinámicas de interacción entre hombres y mujeres. Porque lo que vas a aprender aquí no es manipulación, es comprensión. El gesto del cabello es probablemente el más mencionado cuando se habla de interés social, pero también es el más malinterpretado. Muchas personas creen que si una mujer se toca el cabello durante una conversación, automáticamente significa algo especial. La realidad es más compleja. Las mujeres se tocan el cabello por muchas razones: costumbre, ajuste, distracción, nervios, incluso simplemente porque lo tienen largo. Entonces, ¿cómo distinguir un gesto casual de uno que refleja mayor interés en la interacción? La diferencia está en 3 elementos: la velocidad del movimiento, la orientación corporal y el contacto visual. Cuando existe una conexión genuina, el movimiento suele ser más pausado. No es un ajuste rápido y funcional. Es un gesto más fluido, casi reflexivo. El cuerpo tiende a volverse ligeramente más expresivo cuando hay comodidad y presencia emocional en la conversación. Ahora observa la orientación del cuerpo. Si mientras se toca el cabello mantiene el torso orientado hacia ti, los hombros relajados y la postura abierta, el contexto cambia. El gesto deja de ser aislado y empieza a formar parte de un patrón de atención. El tercer factor es el contacto visual. Si el gesto ocurre mientras mantiene la mirada contigo, aunque sea brevemente, hay coherencia en la comunicación. Cuando el lenguaje corporal y la mirada coinciden, el mensaje se refuerza. También es importante notar la repetición. Un solo gesto no significa nada por sí solo. Pero si durante una conversación de pocos minutos ese movimiento aparece varias veces, especialmente en momentos donde la interacción se vuelve más personal o cercana, estamos hablando de un patrón conductual. Existe una diferencia interesante entre enrollar ligeramente el cabello con los dedos y pasar la mano completa por él. El primer gesto suele asociarse con leve nerviosismo social o estimulación emocional. El segundo suele aparecer cuando la persona se siente cómoda y segura dentro de la conversación. Pero aquí es clave algo fundamental: contexto y coherencia.
Si el gesto ocurre mientras ella está distraída mirando su teléfono, probablemente no significa nada. Si ocurre mientras está completamente enfocada en ti, la interpretación cambia. Sin embargo, el cabello es solo el nivel superficial del comportamiento no verbal. Es una señal inicial, no la más fuerte. Cuando empezamos a observar zonas relacionadas con la postura del cuello y la parte superior del torso, la información se vuelve más clara, porque esas áreas están asociadas con vulnerabilidad social y confianza. Y ahí es donde la lectura se vuelve realmente interesante. Si el cabello es una señal inicial, el cuello y la parte superior del torso ofrecen información todavía más interesante desde el punto de vista del comportamiento social. El cuello es una zona asociada con vulnerabilidad. A nivel instintivo, los seres humanos protegen esa área cuando se sienten inseguros. Por eso, cuando una mujer adopta una postura relajada que expone naturalmente el cuello mientras conversa contigo, puede indicar comodidad y confianza en el entorno. Ahora bien, no cualquier movimiento en esa zona tiene significado. La clave está en distinguir entre un gesto de tensión y uno de comodidad. Un movimiento rápido, acompañado de hombros elevados o postura cerrada, suele indicar estrés o incomodidad. En cambio, un toque suave, acompañado de postura abierta y orientación hacia ti, puede formar parte de un patrón de conexión. Observa también la clavícula y los accesorios. Muchas mujeres usan collares o prendas que llaman ligeramente la atención hacia esa área. Cuando durante la conversación tocan suavemente un collar mientras mantienen contacto visual o escuchan atentamente, puede ser una forma inconsciente de autorregulación emocional. El cuerpo humano tiende a generar pequeños movimientos repetitivos cuando existe activación emocional positiva. No se trata de algo planeado, sino de microajustes que aparecen cuando hay interés en la interacción. Existe otro detalle interesante, la inclinación de cabeza. Cuando una mujer inclina ligeramente la cabeza mientras te escucha, especialmente combinada con una sonrisa leve y contacto visual, suele indicar apertura social y atención genuina. Pero recuerda algo importante, ningún gesto aislado confirma nada. La interpretación correcta surge cuando varios comportamientos coinciden. Por ejemplo, postura abierta y orientación corporal hacia ti, contacto visual frecuente y movimientos suaves en cuello o accesorios. Ahí estamos hablando de coherencia conductual. Y la coherencia es el verdadero indicador de interés. Ahora bien, hay una zona que suele generar mucha curiosidad porque es extremadamente expresiva durante una conversación: los labios. Y aquí es donde muchas personas se confunden, porque no saben diferenciar entre un gesto neutro y uno que refleja mayor implicación emocional en el momento. Vamos a analizarlo de forma clara y sin exageraciones. Los labios son una de las zonas más expresivas del rostro humano. No porque tengan un significado específico por sí solos, sino porque están profundamente conectados con la regulación emocional y la atención. Durante una conversación, cuando una persona siente interés genuino, es común que aparezcan microgestos relacionados con los labios. Pero nuevamente, el contexto lo es todo. Por ejemplo, tocar ligeramente el labio inferior mientras escucha puede ser una señal de concentración. El cuerpo a veces busca pequeños puntos de estimulación cuando está procesando información con atención. Si este gesto aparece acompañado de contacto visual sostenido y postura abierta, puede indicar que la conversación tiene relevancia emocional. Morder suavemente el labio inferior, en algunos casos, está relacionado con autocontrol o contención emocional. No necesariamente significa algo romántico. Puede indicar que está pensando cuidadosamente en lo que va a decir o que está experimentando una activación emocional leve dentro de la interacción. Otro gesto común es humedecer los labios. Muchas veces esto es simplemente fisiológico. Sin embargo, cuando ocurre repetidamente durante una conversación donde existe tensión positiva o expectativa, puede formar parte de un conjunto de señales de implicación. Aquí es importante introducir un concepto clave: la sincronización. Si notas que estos gestos aparecen justo después de que compartes algo personal, haces una broma ligera o generas un momento de conexión más profundo, entonces no estás viendo movimientos aislados. Estás viendo respuesta conductual. También presta atención a la combinación de señales. Por ejemplo, contacto visual y ligera sonrisa e inclinación de cabeza y gesto en labios. Cuando varias señales aparecen juntas,
la probabilidad de interés aumenta considerablemente. Pero hasta ahora hemos hablado únicamente de autocontacto, de cómo el cuerpo se mueve sobre sí mismo cuando hay activación emocional. Existe un nivel intermedio muy interesante antes de que ocurra cualquier contacto físico contigo. Ese nivel incluye los objetos que están en el entorno. Porque cuando existe interés, pero aún no hay suficiente comodidad para romper la barrera física, el cerebro puede redirigir esa energía hacia algo cercano. Y ahí es donde muchas señales pasan completamente desapercibidas. Vamos a entrar en ese territorio. Antes de que exista contacto físico directo, suele aparecer una etapa intermedia que muchos hombres no saben interpretar. Y tiene que ver con los objetos. Cuando una mujer siente interés, pero aún no hay suficiente cercanía para romper la barrera personal, el cuerpo puede canalizar esa activación hacia elementos del entorno. Observa cómo sostiene un vaso o una taza. Si simplemente lo utiliza de manera funcional, no significa nada. Pero si durante la conversación sus dedos se deslizan suavemente por el borde o lo sostiene mientras mantiene contacto visual contigo, puede estar mostrando un nivel mayor de implicación en el momento. No se trata del objeto en sí. Se trata del patrón de comportamiento. El cerebro humano, cuando experimenta activación emocional positiva, tiende a aumentar la necesidad de movimiento táctil. Si no existe contacto físico directo, ese impulso puede redirigirse hacia algo cercano. Lo mismo ocurre con el teléfono. Si lo deja a un lado, boca abajo y fuera de su campo visual, está eliminando distracciones. Eso ya es una señal fuerte de atención. Pero si además lo sostiene suavemente sin realmente usarlo mientras te escucha, puede estar regulando energía nerviosa o emocional. Los accesorios también cuentan. Jugar ligeramente con un anillo, ajustar una pulsera o tocar los aretes mientras mantiene la conversación puede indicar autorregulación emocional en presencia de alguien que le genera interés. Ahora presta atención a algo muy sutil, la distancia territorial. Si durante la interacción ella toca objetos que están más cerca de ti que de ella, por ejemplo, una servilleta en el centro de la mesa o algo ubicado en tu espacio inmediato, puede estar reduciendo inconscientemente la distancia simbólica entre ambos. El lenguaje corporal no solo se trata de gestos, sino de proximidad. Y la proximidad es una de las señales más claras de comodidad. Pero todo esto sigue siendo preparación. Existe un momento en el que la interacción cruza una línea más evidente, el contacto físico directo. Y cuando eso ocurre, el significado depende completamente del contexto, la duración y la progresión. Es aquí donde la lectura correcta marca la diferencia entre imaginar señales y reconocer patrones reales. Vamos a entrar en ese punto clave. Llegamos al momento donde la interacción puede volverse más evidente, el contacto físico directo. Aquí es donde muchos hombres se confunden, porque no saben diferenciar entre un gesto social neutro y una señal de mayor interés. Primero, entendamos algo importante. El contacto físico en contextos sociales puede tener múltiples significados: cortesía, énfasis al hablar, entusiasmo, amistad o interés. La clave no es el toque en sí, sino el contexto y la progresión. Comencemos con el brazo. Cuando una mujer toca tu antebrazo mientras ríe o enfatiza algo que dijiste, puede estar mostrando comodidad social. Ahora bien, observa la duración. Si el contacto se mantiene ligeramente más de lo habitual y no se retira con incomodidad, estamos ante un nivel mayor de cercanía. El hombro implica aún más proximidad física. Para tocar el hombro debe reducir la distancia corporal. Si lo hace mientras comparte algo personal o mientras se inclina hacia ti, puede indicar que la interacción ha ganado profundidad emocional. Ahora pasemos a algo más revelador, la mano. Las manos son parte del espacio personal. No solemos tocarlas sin cierto nivel de confianza. Si durante la conversación sus dedos rozan tu mano y no retira el contacto inmediatamente, presta atención a su reacción posterior. Si mantiene naturalidad y continuidad en la conversación, es una señal de comodidad. Existe otro indicador importante, la rodilla, especialmente cuando están sentados uno al lado del otro. Si el contacto ocurre y ella no se aparta rápidamente, puede indicar que no percibe invasión de espacio. Pero aquí está la clave maestra, la progresión. Si el contacto comienza con algo ligero como el antebrazo, luego evoluciona hacia el hombro y después hacia la mano, estás viendo una escalada natural de confianza.
Esa progresión es mucho más significativa que cualquier gesto aislado. El contacto físico funciona como un sistema de prueba y respuesta. Ella toca. Observa cómo reaccionas. Si respondes con naturalidad, sonrisa y apertura corporal, la interacción puede avanzar. Si reaccionas con rigidez o incomodidad, el proceso se detiene. Y aquí viene algo crucial. Mientras tú interpretas sus señales, ella también está leyendo las tuyas. Tu postura, tu contacto visual, tu tono de voz y tu capacidad de mantener la calma determinan si la conexión se fortalece o se enfría. El lenguaje corporal es bidireccional. No es un juego unilateral. Ahora que entiendes las señales externas, necesitamos cerrar con lo más importante, la psicología que conecta todo esto. Porque cuando comprendes el porqué, dejas de memorizar gestos y comienzas a leer dinámicas sociales con precisión. Ahora que hemos recorrido cada una de estas señales, quiero que te quedes con algo fundamental. No se trata de memorizar gestos como si fueran reglas matemáticas. Se trata de entender la dinámica social detrás del comportamiento humano. El tacto es uno de los sentidos más primarios del ser humano. Desde la infancia, el contacto está asociado con seguridad, vínculo y confianza. Por eso, cuando existe interés o conexión emocional en una interacción adulta, el cuerpo puede buscar formas sutiles de reducir distancia. Lo que hemos analizado hoy, cabello, cuello, labios, objetos, contacto progresivo, no son trucos ni estrategias ocultas. Son patrones conductuales que aparecen cuando una persona se siente cómoda y emocionalmente involucrada en una conversación. Pero aquí está el punto clave: ninguna señal por sí sola confirma nada. Lo que realmente importa es la coherencia. Postura abierta. Orientación del cuerpo hacia ti. Contacto visual frecuente. Reducción progresiva de distancia. Contacto físico que evoluciona naturalmente. Cuando varios de estos elementos aparecen juntos, la probabilidad de interés aumenta considerablemente. Ahora bien, también es importante aprender a reconocer lo contrario. Si la postura es cerrada, la orientación corporal apunta hacia salidas, el contacto visual es escaso y la distancia física se mantiene constante o aumenta, el mensaje también es claro. Y respetarlo demuestra inteligencia emocional. Muchos hombres cometen dos errores extremos: o ignoran señales claras o sobreinterpretan movimientos aislados. El equilibrio está en observar sin obsesionarse. Desarrollar sensibilidad social no significa analizar cada microgesto. Significa estar presente. Escuchar. Sentir el ritmo de la interacción. Leer la energía general. Recuerda algo importante: el lenguaje corporal es una danza. Mientras tú observas, ella también observa. Tu nivel de seguridad, tu calma, tu autenticidad influyen directamente en cómo evoluciona la dinámica. La conexión real no surge de aplicar técnicas. Surge de crear un espacio donde ambos se sientan cómodos para avanzar naturalmente. Lo que aprendiste hoy te da una ventaja importante: conciencia. A partir de ahora notarás detalles que antes pasaban desapercibidos. Y cuando combinas esa conciencia con naturalidad y respeto, la interacción fluye sin forzar nada. Si este contenido te ayudó a entender mejor la psicología social en las relaciones, suscríbete al canal. Aquí no hablamos de manipulación. Hablamos de comprensión, comunicación y crecimiento personal. Y si quieres ir un paso más allá, en el siguiente video profundizamos en las diferencias entre interés inicial y conexión emocional más profunda. Porque sí, el comportamiento cambia cuando el vínculo evoluciona. Haz clic en el siguiente video y continúa desarrollando una comprensión más clara de las dinámicas humanas. Nos vemos ahí.